bien, ha llegado el momento de aprender las estructuras de repetición y condicionales. Y con esto no solamente me refiero a la instrucción for, ¿eh? Hay loops anidados, instrucción if y else, el if, else. Vamos a ver todos ellos con calma, ¿vale? Vamos a comenzar con la instrucción for. La instrucción for tiene que seguir una estructura específica. Incluso aumento aquí un poco el tamaño para que se vea mejor. La instrucción for tiene que seguir este formato estándar, esta regla de construcción. Ojo con la indentación, es súper importante aquí. Tenemos que comenzar escribiendo la palabra reservada for, seguido de la variable, y aquí puede ser cualquier nombre de variable que siga la convención de nombres, in una colección. Aquí tiene que venir un elemento de tipo colección, es decir, que tenga varios elementos dentro. Ya voy a explicarles cómo podemos crear este tipo de estructuras. Y los dos puntos, ¿eh? Muchos escribimos el for o cualquier otra estructura de repetición o condicionales y nos olvidamos del for. Perdón, de los dos puntos. Los dos puntos tienen que estar siempre presentes. Luego de estos dos puntos, en la siguiente línea, tienen que venir las instrucciones que querramos que sean realizadas en ese bucle. Ojo que estas instrucciones no vienen al mismo nivel que el for. Tienen que seguir una sangría o una indentación para que sea posible de que el interpretador Python la pueda reconocer correctamente, ¿vale? Vamos a construir un bucle for muy básico a partir de una estructura de colección. Colección, como les había explicado, son conjuntos de elementos, como una lista. Una lista es una colección porque tiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, nuestra lista accesorios, ustedes pueden ver aquí que tiene varios elementos, ¿verdad? Tiene 6 elementos de texto. Vamos a construirla ya que hemos trabajado con nuestra lista de accesorios durante todo este entrenamiento. Aquí está, es una lista, es un conjunto de elementos. Entonces, como es un conjunto de elementos, yo puedo utilizarla aquí como colección, ¿vale? Vamos a entonces a intentar construirla de la misma forma que está en el formato estándar, ¿vale? Comenzamos con la palabra reservada for. No puede estar en mayúscula, tiene que estar en minúscula, ¿listo? Ítem. Y aquí pueden colocar cualquier nombre de variable, ¿eh? Yo le he colocado, no necesariamente tiene que existir. Ya dentro de la ejecución del bucle for se va a crear. Entonces yo le voy a llamar ítem. No la busquen en el notebook porque no la van a encontrar, se está creando aquí en este momento. Pueden colocarle cualquier nombre de variable, ¿vale? Ítem es un nombre muy usado. Luego sigue la palabra reservada, in. Nuevamente no puede estar en mayúscula, siempre minúscula, seguido de algún elemento que tenga colecciones de elementos. Un elemento de ejemplo que tiene colecciones de elementos es mi lista accesorios, ¿verdad? Tiene un conjunto de elementos. Entonces aplica como colección. Seguido de los dos puntos y luego las instrucciones que quiero que se realice, pero no tiene que estar al mismo nivel del for, tiene que tener una indentación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo ya lo tengo escrito aquí, lo único que tengo que hacer, si estoy en Google Colab, es darle un Enter y ya automáticamente me ha generado una indentación, que es un espacio, ¿verdad? Una tecla Tab. Si ustedes están trabajando en algún otro lenguaje o interfaz de Python que no les genere estas sangrías automáticamente, Sublime Text, por ejemplo, asegúrense de que ustedes mismos creen esta indentación, ya saben cómo crearla, apretando o pulsando la tecla Tab de su computador, ¿vale? De su teclado. Y aquí vienen las instrucciones. Pues yo quiero que imprima en pantalla cada elemento de esa lista. Recuerden que el bucle for lo que está haciendo es recorrer los elementos de la lista y para cada elemento de esa lista, cada elemento se va a llamar ítem. En cada iteración, en cada recorrido, primero va a entrar aquí, le va a decir, hey, tú te vas a llamar ítem. Porque yo le puse ese nombre, ¿verdad? Tú te vas a llamar ítem. Y lo que quiero que hagas es, voy a imprimir tu nombre en pantalla. Voy a imprimir cerraduras de seguridad. Vuelve a ejecutar lo mismo en el segundo elemento. Coge el segundo elemento de accesorios, aquí, accesorios, y le va a decir, ahora tú te llamas ítem. Tú te llamas ítem y voy a imprimir en pantalla tu nombre. Perfecto. Una vez que lo hace, vuelve al inicio, al for, busca el siguiente elemento, lo selecciona. Ahora tú te llamas ítem. Y así sucesivamente hasta que complete todos los elementos
de la lista, ¿vale? Miren cómo funciona. Si yo ejecuto esto, hizo exactamente lo que les estaba explicando. Entró elemento por elemento de la lista accesorios, les puso un nombre y lo imprimió en pantalla. Miren qué bonito. Esto no es una nueva lista, por si acaso, por cierto. No tiene corchetes, no tiene comillas simples, simplemente es una visualización de cada uno de los elementos que tenía esta lista. ¿Vale? Qué bacán. Es así como se hace un bucle for. Ahora, vamos a aprender un poco de list comprehension, que es una forma más reducida de hacer estas iteraciones, ¿vale? Este bucle es muy sencillo, es un bucle for muy básico el que he creado, pero en Python podemos recortarlo un poco más. Visualmente se ve un poco más complejo, pero funciona de la misma manera, ¿vale? Y se usa bastante, así que hay que aprenderlo, nos toca aprenderlo. Vamos a crear ahora una nueva colección, ya no va a ser nuestra lista accesorios, va a ser otra colección de elementos, pero no va a ser esta lista. La voy a crear ahora con una colección de números. En Python nosotros podemos crear colecciones de números con este método. Esta es una built-in function, ¿vale? Que son funciones ya creadas, ya preparadas por Python. En Python, entonces ya existen. Lo único que hacen es, te pide una cantidad de números dentro de los paréntesis y él te va a crear una secuencia de 10 números, por ejemplo. Aquí estoy pidiéndole que me cree 10 números. Me va a crear una secuencia de 10 números comenzando desde cero. Miren ustedes. Si yo ejecuto esto de aquí, ya me creó un elemento range, que es un elemento coleccionable, con 10 elementos, 10 números, desde el 0 hasta el 10. Recuerdan que el 10 no se considera, así que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, ¿vale? Del 0 al 9, por decirlo así. Pero ya existe. Si yo quisiera crear una lista con estos elementos, pues simplemente puedo usar el método que es otra built-in function llamada list, que crea una lista y crea una lista a partir de todo lo que yo coloque dentro de los paréntesis. Si yo quiero colocar el range de 10, que es una colección de 10 números, lo va a convertir a una lista de 10 números y lo va a mostrar en pantalla. Incluso si yo ejecuto esto de acá, ustedes pueden ver que me creó la lista de 10 números creados a partir de este range days y comenzando desde 0 hasta el 9. Ustedes pueden ver que esto sí es una lista porque está entre los corchetes, ¿vale? Corchetes y cada uno de los elementos es un número. Ya está. Números con una secuencia de range que lo he utilizado para no estar escribiéndolo manualmente 0, 1, 2, 3, 4. Python puede escribírmelo ya los números secuenciales utilizando este método range. Es muy interesante. Ustedes lo pueden ver también en la documentación. Ahora, ¿recuerdan que hicimos nuestro bucle for para imprimir los nombres de cada uno de los elementos de mi lista? Pues ahora no quiero imprimirlo porque ahora tengo números, ¿no? Con números yo puedo hacer unas operaciones más locas, por decirlo así. Vale, esta lista no la he guardado en ninguna variable. No la he guardado en ninguna variable, así que no la puedo utilizar tal cual. Puedo guardarla ahora mismo en una variable, porque ustedes ya saben crear variables con resultados de lista, sin problemas. Pero quiero que ustedes aprendan a no crear la variable, sino reutilizarla dentro del for, ¿vale? Entonces lo único que voy a hacer es recrear este formato estándar del for. Recuerden la palabra reservada, el nombre de alguna variable que no exista, va a existir durante la ejecución del bucle for. Yo le voy a llamar de in, otra palabra reservada, y aquí la colección de elementos que les había indicado. Como ustedes han podido ver, el range de 10 crea una colección de elementos desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Incluyendo el 0, incluyendo el 9, no incluyendo el 10, porque ustedes ya saben que en Python no se considera el último elemento. Pero ahí está, va a recorrer cada uno de estos elementos, que son números, ¿y qué es lo que va a hacer? No quiero imprimir el nombre, como les dije, son números, puedo hacer cosas más locas. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado cada uno de estos números. Entonces lo que va a hacer el for es recorrer el primer elemento, 0, y le va a decir, hey, 0, tú te llamas i. Y quiero que en pantalla haga un i. Esto ustedes ya saben qué es, ¿no? En operaciones matemáticas. Es una exponenciación. I elevado al cuadrado. Va a multiplicar 0 o lo va a elevar al cuadrado y lo va a mostrar en pantalla. Luego recorre el segundo elemento, 1, va a hacer lo mismo, lo eleva al cuadrado, lo muestra en pantalla, hasta el 9. Coge al 9, le dice tú te llamas i y lo va a elevar al cuadrado. Miren ustedes, si yo ejecuto este for,
va a mostrar en pantalla exactamente eso. La expresión de cada uno de los elementos elevado al cuadrado. 0, 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 9 al cuadrado 81. Me mostró una exponenciación al cuadrado para cada uno de los elementos recorridos aquí, ¿vale? Esto no está utilizando una lista propiamente como en accesorios porque yo no la he creado. Puedo simplemente colocar el range 10, que es un elemento de colección, tiene elementos ahí, tiene colecciones de elementos ahí, y puedo aprovecharlos ya para mostrar alguna operación matemática que yo quisiera. Ahora, ¿cómo recortar este for? Para eso podemos usar list comprehension. Para esto le estoy mostrando aquí en la documentación de Python el apartado de list comprehension, donde nos explica cómo podemos transformar ese for a una única línea, hacer una única línea, transformar ese for en una única línea y hacer una list comprehension, que es como se llama este tipo de estructura, y hacer la misma operación que estamos usando en el for original, ¿vale? Vamos a explicarle con un ejemplito. Esto de los cuadrados me pareció excelente, pero lo que voy a hacer aquí es crear una lista vacía llamada cuadrados y en lugar de hacer esta misma operación que estoy haciendo aquí, solo que en lugar de mostrarlo en pantalla, voy a guardar ese número al cuadrado en esa lista que está vacía ahora. Entonces la voy a crear aquí antes del for, la creo vacía, así se crea una lista vacía con corchetes y nada dentro de ellos, sin elementos. Y para cada recorrido de este range 10, que tienen 10 elementos, ustedes ya saben, 0, 1, 2, 3 hasta el 9, lo voy a elevar al cuadrado, como siempre, pero en lugar de mostrarlo en pantalla, voy a guardar ese resultado al cuadrado dentro de esa lista que está vacía, ¿vale? Sabemos cómo adicionar elementos a una lista, ¿verdad? Con el método append, y dentro de los paréntesis, el elemento que quiero guardar en esa lista. En ese caso, y al cuadrado. En lugar de mostrarlo en pantalla, lo voy a adicionar a la lista. Y al final del for, vuelvo a mostrar esa lista ya con todos los elementos al cuadrado guardados en ella. Simplemente lo muestro. Recuerden que las instrucciones tienen que estar dentro de una sangría, dentro de una indentación. Y esto de aquí no lo estoy colocando con una indentación porque esto de aquí no quiero que sea parte del bucle for. Quiero que esté separado del bucle for, por eso no lleva indentación. Porque esto de aquí simplemente muestra el resultado de la lista ya llena, la lista cuadrado ya llena. No es parte del bucle for, el bucle for solamente inicia y termina aquí, ¿vale? Esto de aquí ya es una expresión siguiente. Y ustedes saben eso porque no tiene indentación. Si tuviera indentación, el bucle for sería todo esto. Pero como no la tiene, el bucle for solamente es esto. ¿Se entendió? La ejecuto aquí y ustedes pueden ver que tendré una lista cuadrado que al inicio estaba vacía, ahora contiene todos los elementos al cuadrado de mi range 10. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 9 al cuadrado, 81. ¿Y cómo puedo transformar esto a una list comprehension, que es una única línea, un for en una única línea? ¡Qué loco! Se puede transformar muy fácil. Lo único que hay que hacer es copiar ese mismo for sin los dos puntos, copiar ese mismo for que he utilizado, lo copio y lo pego aquí en la derecha de los corchetes. Recuerden que el resultado que estoy creando aquí es llenar una lista cuadrado, entonces en lugar de crearla vacía aquí, simplemente la voy a crear así. Esto de aquí es crear una lista vacía, pero lo que voy a hacer es generar este bucle for sin los dos puntos y para cada ejecución del bucle for voy a ¿qué cosa? A guardar el resultado, que es i al cuadrado. Muy sencillo, ¿eh? No tuve que hacer 3, 4, 5 líneas. Lo único que tengo que hacer es crear una lista que estaba creando vacía al inicio, pero en este caso no la voy a crear vacía. Voy a recorrer ese for que he creado y colocar el resultado a la izquierda del for. Es muy extraño pensar que el resultado viene antes que el for, pero es así como se maneja en Discomprehension. Si ustedes pueden ver aquí en la documentación, el for va a la derecha y el resultado a la izquierda. Todo dentro de corchetes para poder crear mi nueva lista, porque esta es una list comprehension. Crea listas a partir de operaciones, de
repeticiones, en este caso como un for. Miren ustedes, si yo ejecuto esto aquí, me debería devolver el mismo resultado. Ahora voy a inspeccionar que obtuve al inicio utilizando el for de la manera tradicional. ¿Vale? Entonces aquí ya tienes dos formas de crear listas. De la forma tradicional, recorriendo los elementos y mostrando y ir guardándolas paso a paso, elemento por elemento, operación por operación en alguna lista vacía, o simplemente llenarla directamente con una list comprehensive. De la misma forma vas a obtener los mismos resultados. ¿Se entendió? E incluso esta es la que más se utiliza en programación porque ocupa menos espacio y también tamaño de código al momento de crear proyectos. ¿Vale? Perfecto. Ahora que ya entendieron el primero de las estructuras de repetición, que es for, prepárense porque en el próximo video vamos a aprender a trabajar con loops anidados. For, dentro de for, dentro de for, y entender cómo funciona cada una de esas estructuras, ¿vale? ¿Quieren saber cómo hacer esto? Pues hazle clic en el próximo video y comenzamos. Los espero.